La producción de un filme o documental sobre tu deporte favorito sale de la pasión, la creatividad y la perseverancia. Es una necesidad de llenar ese vacío opaco con destellos de luz y colores. Hoy en Desde Cero, con los productores del documental Skate. Bueno, pues que es la que hay, aquí estamos, estamos honrados de verdad de tenerlos aquí en nuestro estudio. Para mí es un gran placer presentarles a Javier Vigueira y Hugo Disaster, que es la que hay, Todo el mundo aplaude, papi, todo el mundo aplaude. Ok, mira, tú sabes que recientemente yo estaba envuelto con esta cuestión de la cinematografía. Mi hermana, que le hicimos un Desde Cero por Cine Boricua, escribió un libro que se llama Cine Boricua y tiene que ver, ¿verdad?, con ciento y pico de películas que ella hizo un análisis y habló sobre todas estas producciones, y yo no sabía que aquí en Puerto Rico se hacían tantas producciones en un término de 20 años sobre ciento y pico de películas. Para mí eso me sorprendió mucho. ¿Qué pasa? Que ahora también estamos dándole un toque a Desde Cero con el deporte del skateboarding y ha llamado mucho la atención y obviamente no voy a dejar pasar el documental que ustedes produjeron. Y de verdad que gracias por pasar por acá y hablar un poco de su faceta, ¿verdad?, sobre el skateboarding. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Javier? Bien, Ramón, gracias por traernos acá al Westside, a Rincón. Yo soy de Mayagüez, así que siempre bajo lo más que puedo para acá, así que estamos honrados de la invitación y de compartir unas historias de un proyecto que le hicimos hace ya como 10 años, como 12 años ya, pero todavía está, da de qué hablar. No, está vigente. Y de eso se trata lo que hacemos, hacer piezas que cuenten historias y que otras generaciones la puedan ver, así que agradecidos de la invitación. Ok. Hugo, ¿cómo tú estás, brother? Bien. Todo muy bien. En verdad que también repito lo de Javier. Gracias por invitarnos y vinimos aquí a compartir, pues, nuestra experiencia con el documental. Pues qué bien, yo sé que Hugo, tú eres productor de eventos, eres diseñador gráfico, eres del skateboarding de la mata puertorriqueña, produciste por muchos años Disaster Magazine, ¿verdad? Y tengo aquí varias muestras que me trajiste varias muestras aquí. Y entonces, Javier, ¿verdad? Yo sé que tú eres director y productor. Eres de Mayagüez, también eres tenista, porque te conozco del tenis de chamaquito. Y fuiste parte de la producción de Cultura Viva, donde trabajaste como productor asociado y has colaborado con producciones, con comerciales y dirigiendo videos musicales de Roy Brown, obviamente con Skate, un documental sobre el skateboarding en Puerto Rico, que es tu primer largometraje en el género documental y que se destaca la historia de la patineta en Puerto Rico. Con una rica historia visual y oral, Skate ha recorrido el mundo con presentaciones en ciudades que incluyen Biarritz, Los Ángeles, Montreal, Madrid y Rincón. En el año 2012, Skate recibió los premios de Mejor Documental y Mejor Director en el ISFF en Biarritz, que eso es Francia, y ese mismo año fue galardonado como Mejor Documental en Los Ángeles, California. Y actualmente estás trabajando con una producción documental sobre el Cerro Maravilla, sí, que fue ocurrido allá en el 1978. Así que, hermano, estamos aquí con la crema de la crema. Vamos a comenzar. ¿Cómo fue este invento de ustedes y qué les motivó a realizar este documental? Vamos a empezar contigo, Javier. Una historia bien interesante. Hugo y yo nos hacemos panas, nos hacemos grandes amigos trabajando en la industria de restaurantes como meseros. Y yo vengo de un sueño de hacer cine, de trabajar en televisión, y ese ha sido mi sueño toda la vida. Pero la necesidad te obliga a hacer otros trabajos que son muy dignos también. Pero ese siempre ha sido el sueño. Me uno a Hugo, nos hacemos super panas rápidos en el mundo de los restaurantes. Hugo aquí es el skater. Yo no tenía absolutamente nada que ver con el skate. Yo nunca creo que me había montado una patineta, pero yo veo es que este tipo que le mete bien duro, tiene unas historias brutales que contar, conoce un montón de gente y por ahí a mí me fue picando la vena con el tema del skate.
Y yo andaba con la camarita para arriba y para abajo, Hugo me veía, Hugo también tenía su cámara y un día que poco a poco decidimos, pues, vamos a filmar, qué sé yo, un par de cositas, un par de historias que estaban pasando con el skate y de ahí surgió una idea de hacer un trabajo sobre la patineta. No sabíamos específicamente de qué, ni cómo, ni qué es lo que íbamos a hacer, pero surgió una idea. ¿Qué año estamos hablando? Eso tuvo que haber sido como el 2006, más o menos, yo creo, porque ahí fue que, es más, yo creo que venía desde antes la idea. Okay. Y empezamos, así bien vagamente lo más que me acuerdo empezamos documentando un proyecto de arte y de skateboarding de dos artistas, porque no hay otra manera como hablarle, que son skaters, pero son artistas, que son Roberto Boligoma Cortés y Chemi Rosado. Y empezamos documentando la construcción del Bowl de la Perla. Y bajamos para allá con las cámaras, Hugo y yo, y eso estaba en pañales. Hugo ya tenía una relación con ellos. Y yo llego allí con la cámara en mano a documentar. Espérate. Ok, 2006, contactan a esta gente. Tú eres el contacto, me imagino que con la Perla, para llevar a este hombre para allá. Sí, en realidad el contacto con la Perla fue Boli. Okay. Y a través de Boli, como dice Javier, a través de la cultura del skate, yo conozco un montón de gente del skate. Y cuando surge esta idea, que voy a contribuir a lo que estaba diciendo Javier, yo conozco a Javier en el restaurante, allí empezamos, yo empecé una fantasía, porque yo corría, yo me estaba envuelto en un par de cosas, corría mountain bike, y del mountain bike pasé unas experiencias bien brutales, competía, representé a Puerto Rico a un Panamericano que se celebró, y era el downhill mountain bike. Entonces pasa unas situaciones que de repente un pana trae un skateboard a la escena y fuimos a un skatepark. Y ahí yo volví a renacer porque yo me había retirado del skate. Okay. Y como en el 2001-2002 regreso al skate bien apasionadamente, más brutal. Y por ahí conozco a Javier en el restaurante y por ahí fue que empezamos con el revolú del documental. Y fue con querer hacer un profile de 5 corredores. Estaba Robert, Robbie, Orlando Ramos, Boli y Chemi, el artista ahí. Es correcto. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que eran 5 historias. Empezamos con la idea de hacer eso mismo. Era un trabajo documental de 5 perfiles. Y uno de ellos era el de Boli y Chemi en La Perla. Y la idea inicial era contar las historias de estos 5 corredores de diferentes generaciones. Esa fue la clave. Y Boli era el más veterano en ese momento. Boligoma Cortés. Robert Boli. Para los que conocen y los que no conocen, Roberto Boligoma Cortés es una leyenda en el skateboard. Un veterano de Guaynabo. Tiene este gran nombre espectacular que es Boligoma por su forma de correr y recuperarse. Y yo me enamoré de su historia, de lo que él representaba, de sus anécdotas. Y ahí específicamente, para hacerte el cuento largo corto, nos dimos cuenta que habían diferentes generaciones contando diferentes épocas de Puerto Rico en la historia del skateboarding. Y ahí nos dimos cuenta, que quizás podíamos hacer un documental sobre la historia del skateboarding en Puerto Rico. Y el trabajo se desenvolvió en eso. En vez de hacer un documental de 5 perfiles, se desenvolvió poco a poco en un documental sobre la historia de la patineta. Javi, ¿te acuerdas de esto? Que una vez yo llegué con unos films de Boli Super 8. Claro. Javi estaba bien Javi estaba pues envolviéndose con lo que es la patineta literalmente, porque ese no es su mundo. Y poco a poco nuestra amistad fue creciendo y yo lo seguí envolviendo con el tema del skate y lo agobiaba trayéndolo, porque como yo sabía que él trabajaba en producción, yo decía, mano, este es el hombre, y este hombre yo iba a la casa de él y veía lo que hacía, veía que era un super fan del film Super 8. Sí, claro. Uh-huh. Y de repente esa idea de 5 profiles de corredores se transformó totalmente de un día para otro, porque estoy en casa de Roberto Boligoma, él tiene unos archivos y su oficinita es un espacio como este, pero obviamente bien parecida a esta, pero bien hardcoreosa con tema de skate. Y bien presentado, abro un archivo así, pero porque ni me invitaron a abrirlo, y yo saco una cinta Super 8. Y yo, Boli, ¿qué son todas estas cintas Super 8 que hay aquí? Así mismo, literal. Bueno, aquí estamos, esto es una foto de Boligoma. Aquí, Boligoma es el de la derecha.
Boli Goma, el de la gorra. El de la gorra, exacto. Ese momento estábamos en La Perla y se reunió con esa otra leyenda, Jorge el Ronco. Surfer también. Y Boli, allá están ellos dos en los 70 late hablando. Pero esta vez el del casco es Ronco y el pelú ese es Boli. Eso es en la competencia de la parada 18 en Santurce. En una, tuvo que haber sido 7-8 por ahí más o menos. En unas grabaciones en Super 8 que había hecho el papá de Boli Goma. Y continuando el cuento. Eso mismo. Hugo descubre estas películas Super 8. ¿Qué son esas? Las trae a la mesa. Yo tengo proyector, yo tengo cámara Super 8, porque había hecho cositas en Super 8. ¿Y para qué fue eso? Mira, descubrimos un mundo un tesoro. Javi, ¿y te acuerdas que quiero contar esto? Y de repente el proyector tuyo empezó a flaquear. ¿Te acuerdas de eso? ¿Verdad? Sí, que terminamos en la UPR buscando otro proyector. Sí, un proyector claro, que cuando de repente lo encontramos a través de unas conexiones tuyas en la Universidad de Puerto Rico, el proyector nuevo de paquete en una caja. Que nadie lo había usado. Y ahí fue que te voló la cabeza. Sí. Para hacer el documental. Yo quiero decir algo de Boli Goma. Yo conozco a Boli Goma por el surfing. En los años 90, Michael Gutiérrez, de alguna manera, pues están trabajando, ¿verdad? Con las líneas y todo este tipo de cosas. Y Boli Goma se hizo bien gran, ¿verdad? Nos hicimos bien amigos en aquel momento. Porque yo era surfista, y él también. Yo no sabía ni conocía la historia de Boli Goma. Yo vengo a saber de Boli Goma su historia luego. O sea, él es tan humilde, caballo. Nunca me habló del skateboarding ni un carajo. Después que yo es que digo, diablo, pero si es que yo estaba al lado de una leyenda. Nunca me dijo nada. Para que tú veas, un saludito ahí a Boli Goma si lo está viendo, bro. Por supuesto. Continúen con la historia. Ahí te interrumpí a Javier y le mezclé eso para tratar, llevándole memoria sobre cómo fue la cosa que se transformó para hacer un documental, cómo se logró o cómo empezó y se terminó. Pues ahí Boli Goma trae un montón de películas Super 8. Después, otro personaje histórico que nos trajo un montón de material y pietaje fílmico Super 8 de la época fue Monty Smith. La leyenda Monty Smith también, el creador de Island. El creador de Island. En Puerto Rico, que era un surfista norteamericano que llegó a Puerto Rico y se enamoró del país y se quedó aquí. Y empezó con su fábrica yo creo que esto es algo que esto es de él. Esa rampa que estás viendo ahí, eso es una rampa de, si bien no me equivoco, dice Island. Era un trabajo entre Monty Smith y una leyenda, te digo ahora, y una leyenda de Quebradilla, que es el Pájaro. Tito Héctor el Pájaro. Tito Héctor el Pájaro. Y entonces esa rampa, si bien no me equivoco, era de Héctor el Pájaro y en asociación con Island la traían al área metropolitana, la ponían, estamos hablando en la época de los late 70s, la ponían en lugares concurridos de gente, en ese lugar específico, el centro de convenciones en el área de condado. Y ahí eso atraía mucha gente y atraía gente para la marca de Monty, que era Island. Esa rampa también la ponen en el frente del Capitolio, en la entrada de San Juan. Sí. El póster de skate que está por ahí terminó siendo el otro, el que está al lado de ese. Terminó siendo la rampa de Island del Pájaro al frente del Capitolio. Eso es, y la guaguita de Island que está atrás. Eso es legendario, loco. Y el que está arriba de esa rampa es nada más y nada menos otra leyenda de los años 70, Shaft. Se conoce por Shaft. ¿Cuál es el nombre de Shaft? Shaft es... Pero me acuerdo. Buena gente. Sí, Shaft es... Te digo ya mismo. Pero Shaft es otra de las leyendas grandes de la época del Sheraton. Sí. Okay. En Condado, de la esquinita, cuando se surfeaba en la esquina del Sheraton, que todavía surfea. Y los skaters empezaron a llegar allí. Okay. Esa historia... Esto es como en Llorén. ¿Esto es Llorén? Eso es Llorén también. Esa es otra... Eso es un poquito más después. Y ese es Roberto Cortés haciendo un frontside ollie en la rampa de Robert Maldonado de Llorén Torres. Robert Maldonado, esa rampa ya fue hecha con unos planos que el papá de Robert le consiguió a través de la revista Thrasher. Y la pusieron en esa rampa, estaba brutal. ¿Tú llegaste a no, para ese tiempo, okay. mi mamá no me dejaba salir, mi mamá era bien más suelta, más cool. Okay. Pero no, yo tenía unos parámetros ya, yo tenía ahí como
quizás como 12 años. Yo empecé con el skate por ahí, como a los 13 Pero años. ¿quién es el que está en esa rampa corriendo? La leyenda. ¿Quién está ahí? Ese Boligoma, ¿Ese es Poligoma? ¿verdad? Sí. Wow. Sí, ese es Pero Roberto eso Boli, te Boli. da, esa foto te da una clave de por qué y cómo hicimos el documental. Ok, ya estábamos trabajando con las fotos de los 70. Esta foto ya es de los 80. Ahí Ok. tiene una foto de una rampa grande en forma de U en el residencial Luis Llorén Torres. Y tú sabes cómo se diferencia también de esa época, que hay más distancia entre una, Correcto. ¿verdad? Claro, sí. Sí, hay piso plano, lo que le dicen el piso plano, que es la parte flat entre curva y curva, donde te da la oportunidad de acomodarte para hacer truco en el otro lado. Correcto. Y lo que te quería decir era que una vez vemos esta rampa que ya es de los 80, con el creador de esa rampa, que era Robertito Maldonado, entre otros, ya nos damos cuenta que hay una generación también, obviamente bien activa, bien presente, digna de contar su historia, que es la generación de los 80. Y ahí nos dimos cuenta, ok, aquí hay una generación de los 80, de los 70, que pueden contar una historia del skate. Pues vamos a seguirlo por ahí, vamos a los 90. Ok. En términos de producir un documental, tú lo que quieres buscar realmente es esas historias, porque tú quieres plasmar esa pasión que tú tienes y que te lo transmite Hugo a ti, claro. para entonces tú, la imaginación de cómo desarrollar un proyecto de documental. ¿Cómo tú le dabas el feedback a él? ¿Eran ideas que ustedes tenían Pues, brainstorming? Mano, nosotros mutuo, era funcionamos mutuo. como Ok. amigos y nos retroalimentamos unos a los otros, porque como yo traje la patineta, él trajo lo que es producción. Entonces yo no sé nada de producción. Mira, te voy a decir, yo En empecé ese a momento, estudiar en ese diseño momento. gráfico porque yo vi en la universidad, después de adulto empiezo a estudiar diseño gráfico porque empezamos este revolú y esta pasión de hacer algo con él, con patineta. Y yo vi que en este programa, en el periódico, un anuncio en el periódico, decían que en este programa de diseño gráfico había una clase de Final Cut, que es un programa para editar películas. Y yo me metí a estudiar diseño gráfico sin saber lo que era diseño gráfico. Yo me metí por la pasión del documental. Yo voy a ver para editar la película y editar las revoluciones que me están gustando porque volví con la patineta. Pero Javier ya tiene ese expertise. Entonces Javier trae a la mesa lo que es producción. Y este hombre cogía todas esas entrevistas después de hablarlas y las transcribía. Eso era algo que decía, what the fuck, mano, ¿cómo tú haces eso? ¿Por qué tal? ¿Por qué se transcribían? Bueno, a lo largo del proyecto hicimos más de 30 entrevistas. Y cada una de esas entrevistas me gusta, como realizador, transcribirlas. Ok. Ponerme unos audífonos, escucharlas palabra por palabra y transcribirlas. Eso es un proceso mío, bien interno. Ok. Mucha gente lo hace así. Hoy día hay otras herramientas para hacer eso. Ok. Pero para mí eso me ayuda a digerirla, a saber dónde están las partes importantes. Para la edición. Para la edición, Ok. claro, porque este proyecto no es Hugo y yo separado, es una retroalimentación constante. Y yo edito, pero Hugo me está diciendo cosas, tú sabes, de que esto puede ir acá, esto puede ir acá. Y en ese sentido, Y viceversa. pues yo transcribía y editaba y analizábamos. Mira, yo quiero decirle algo, gente. Vayan a ver este documental. Es una obra de arte. La manera en que ustedes incorporan la historia del surfing, la historia de aquellos tiempos de los 70, las luchas que se daban, sociales y políticas, Ajá. y cómo lo mezclaron. Ajá. Eso le da a este trabajo, mano, un alma, que es lo que es el alma del skateboarding Claro. en Puerto Rico. Así que vayan a YouTube, búsquenla. Este diseño, ¿tú lo hiciste, Hugo? Sí, aquí ya, mano, ya tenía un poquito de par de clasecitas de Photoshop, de InDesign, entonces, mano, ahí todo esa portada tiene una historia bien cool, en verdad, porque eso fue un proceso. Y parte de muchas influencias como todo, mano, ahí de repente quien me ayudó un poco fue un diseñador gráfico bien reconocido que sale en el documental Skateboarder, era director de agencia, es Miguel Peyot. Y yo me reúno con Miguel Peyot y Miguel Peyot lo que hizo fue que a partir de unas fotografías que le tomamos, porque esos son todos corredores. Ahí está Machuca, está el bowl de la perla. Ahí está, ahí Sí, en la está. fotografía sí que está el collage, pero si tú ves, las siluetas son personas. Son personas. Esas personas fueron fotografiadas individualmente a través de un fotógrafo, Miguel Rocafort,
que Javier Viqueira contactó. Miguel Y fuimos a su Rocafort. estudio y le hicimos fotografías individuales. Ok. Entonces, de esas fotografías individuales, por ejemplo, en esa esquina está Cristina Patineta. Ujú. A su mano derecha, si dimos de verdad, Sí, si empiezas de de izquierda la a derecha. chiquitita que está sentada en la patineta es Cristina, Orlando Ramos, Ricky Ronda, Monty Smith, Roberto Bolívar Cortés, José el Loco, Tito el Pájaro, Rey Dávila y Orlando Ramos. Para allá. ¿Quién es el último? El del trofeo. Orlando es el del trofeo. El del trofeo, Rey. Chemi es el que está al lado de Cristina. Sí. O sea, Sí, ese collage, hay un pues. arte que salen ellos todos fotografiados. Pero de repente nos envolvimos y me puse a jugar con lo de diseño gráfico y empecé a hacer un collage a través. Estamos hablando de la foto nada más. El nombre de esa historia aparte es otro invento más. Ujú. Que es adaptado a la película por el pana Chemi del arte. Cuando hicimos las personas, hice esa misma portada con las personas, hicimos esa portada con el fotocollage, Javier y su esposa Rebeca analizaban y daban opinión, ¿verdad? Mano, tacho, lo estudiamos un montón, brother, ¿verdad? Y está la versión en blanco también que sale con los corredores de Que salen las personas. No, sí. y así es que empieza la pendeja sin tirarle spoilers, tú sabes, como que skate, de la palabra en inglés, skateboard. Pues mira. Una tabla estrecha, bueno, una tabla estrecha y corta de tamaño variado, al cual contiene un sistema de 4 ruedas sostenidas bajo la misma en un sistema de viraje llamado Trucks, un documental sobre el skateboarding en Puerto Rico. Válgame. Bien Bastamos. cabrón, bien cabrón. Hugo, cuéntale Traducir. de dónde vino el nombre skate. Sí, mano, en verdad, vuelvo y te digo, bro, yo creo que todo lo mejor que tú puedes hacer es tener las puertas abiertas y hablar con todo el mundo. Y buscar buenas relaciones con todo el mundo, por lo menos es lo que yo creo que es lo mejor. Porque todos tenemos algo que traer a la mesa. Entonces, envuelto con la patineta, yo conozco a Chemi Rosado Seijo, que es un artista de los tiempos 80-90 de Puerto Rico y es reconocido en el mundo del arte en Puerto Rico. El hombre viene con esa palabra, cuando yo lo conozco, y ya la tenía establecida y tenía la descripción. Esa descripción principal y ese desarrollo que se pone como un diccionario, como si fuera la palabra skate y de repente abajo se describe lo que es. También estaba Miguel Peyot envuelto, que es el diseñador gráfico que les mencioné. Y de ahí surge el nombre. Ok. Lo adaptamos. A medida que van evolucionando y ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de ir a grabar en La Perla, de conocer, de expandir más el documental, ¿cuándo entonces cuándo se decide comenzar el proyecto? Vamos a grabar y vamos a comenzar. Me gustaría ver el proceso de comienzo hasta que salió públicamente el proyecto. Pues fue algo bien orgánico. Ok. No te puedo decir que hicimos un itinerario de producción, como muchas veces se hace en una película o un documental, y que teníamos 27 días para grabar. El documental es mucho más orgánico. Uno se va y tiene un plan de acción, pero uno va y graba entrevistas o graba lo que sea que esté grabando. En este caso fue así, orgánico. Una entrevista nos llevaba a otra. Ya teníamos un mapa más o menos de lo que queríamos hacer, pero una entrevista directamente nos conectaba con otra. Okay. Y así íbamos ampliando la historia. Y ya teníamos el concepto de que queríamos hacer un documental sobre 4 décadas. Y así surgió, mano. Una vez tuvimos ya más de 30 entrevistas, empezamos a armar el rompecabezas y tratar de dividir esto por décadas. Por décadas. Ok, ahora entiendo. Porque cuando ves el documental, obviamente toda esa trayectoria del surfing, incorporada después a lo que es el skateboarding y las influencias de afuera, pero aquí fue bien autóctono. Por ejemplo, mira, esto es en Oaxaca. Sí, Esto me voló la cabeza. Ese que está ahí es Andy Martínez de el área de acá de Rincón. Un skateboarder, otra leyenda, que vive aquí en Rincón. Yo no sabía la historia de este spot. Ese es brother. Andy. Sí. Yo no sabía la historia de este spot, bro. ¿Tú llegaste a... Sí, yo corro eso después de que eso explotó, porque para ese tiempo, como te dije, yo estaba por ahí en el área de la calle y la urbanización y la urbanización de al lado. Pero este spot sí lo he corrido. Y es la represa del lago Oaxaca, donde parece que se inundaba y tiraban el agua por ahí. Y la historia del ditch de Oaxaca está bien triviosa. Y Héctor Tito el Pájaro que mencionamos es uno de los también que dejó saber que eso existía en la cultura para esos tiempos. Ok. Mira, haciendo un momentito una salvedad. Ahorita está hablando de chat y bendito, muchas disculpas. Su nombre es Joseph.
Nicot Ahí está. Ramírez, ¿verdad? Sí. Yo sé ese mismo, mano a mano. Así sí. que nuestro saludo al gran Shaft. O sea, Chaf, buena gente. Ok. Está en Florida, creo, lo último que Y el documental se dividió en las décadas, pero a la misma vez nos dimos cuenta que había unas historias bien tripiosas que queríamos contar y que habíamos grabado. Una de ellas es la del Bowl de la Perla, una de ellas es la de los downhillers de Quebradilla, y por ahí había una que otra más, pero nos concentramos en esa. Ok, empezamos a filmar esta construcción del Bowl de la Perla, que es un bowl de patinetas y también funciona como una piscina en la comunidad de La Perla. Qué historia para documentar Sí. más increíble. Sí, está ahí. Y igual nos pasó con los downhillers de Quebradilla y la historia de cómo ellos creaban sus guantes para tirarse Autogestión. el downhill. Estamos hablando de hace 10, 15 años. No, Ahora es no, otra no, cosa. sí, pero bueno. esa historia nos voló la cabeza No, y bien, las cabrón. metimos como quiera en el documental. No, a mí me vuelvo y te digo, yo parto del desconocimiento. Yo no soy un skateboarder, pero me apasiona, me llama la atención En un surfer. los alcorosos Sí. que es este deporte. Y yo digo, para mí le temo más montarme en una skate que zombarme en un olón. Entonces, claro. es bien variado, ¿verdad? La perspectiva. Pero me voló la cabeza ese espacio en La Perla, porque recientemente he ido y he tenido contacto con La Perla. Y de verdad que cuando tú llegas al bowl y es una atracción, es un patrimonio, es Oye, un patrimonio nacional. Es bien interesante eso. Y Una historia hay que darle decir. la historia de llegar a La Perla es una experiencia en sí. Exacto. Filmar en La Perla es una situación delicada. Pero fuimos de la mano de Chemi y Boli y apadrinados también por los muchos. La familia de los muchos. Y Luigi. Y Luigi, que no se nos olvide que hay una paz foto por descanse. ahí de Luigi, Ujú. que en paz descanse, que su ¿Está Luigi? mural está en La Sí, Perla. míralo ese ahí. es Luigi, él es de La Perla. Ahí sacaron un mural, en esa paz foto se la descanse. tomamos en el Y él estudio se de convirtió en gran amigo nuestro Sí, buena a través gente. de Chemi, Boli, un skater, un surfer también. Muy querido por todos Muy ellos. querido. Y se nos abrieron las puertas en La Perla, mano, Sí, como debe ser. Y la familia de los muchos, que eran vecinos del bowl, sí. y nos dieron, tú sabes, acceso Bien cool. completo a filmar allí sin problema. Sí, mano, te voy a contar un poco ahí rapidito del bowl para que veas cómo surge eso. Era bien tripioso lo que estaba pasando en esos tiempos, porque a la misma vez que nosotros empezamos con el documental, la construcción del bowl estaba empezando. Y la construcción del bowl surge porque hubo un grupo religioso que dejó una mini rampa en La Perla. Que por cierto, esto parece que es allí. Eso es La Perla, sí. Sí, ese es al lado del bowl. Entonces son Correcto. escombros Ese eres al tú, lado ese del eres tú, bowl. ¿verdad, Hugo? Ese soy yo cuando acomodando la cámara de uno de los panitas. Creo que era mía para ese entonces, se la vendí. Ok, continúa con la historia, Y- ¿verdad? Pero lo del bowl surge a través de esa rampita. Boli llega, conoce a Luigi, hace una amistad brutal. Chemi está en el grupo, porque Chemi trabaja con comunidades, el artista. Entonces, entre Boli, Chemi, Luigi y pues la comunidad, empezaron a derrumbar casas y a través de la idea de Chemi de crear esta obra, que en realidad eso es como una obra de arte, el bowl, para sus trabajos, ¿verdad? Pues lo empezaron a construir con casas que destruían, con material reciclado, de las mismas casas del barrio, Ujú. y empezaron a acomodarlo. Entonces, ya yo estaba corriendo skate de nuevo con ellos, y empezamos con la fiebre de filmar, y filmando, en ese proceso estábamos filmando a lo loco, creo que no teníamos nada de historia, se documentó el bowl. So, ahí es que yo vengo con el cuento ese de que la autogestión siempre está presente en el documental. Oye, la autogestión, un ejemplo de la autogestión más clara y precisa era lo que estaba haciendo Chemi Rosado y Boligoma allí con el bowl de La Perla. Esto está cabrón. Proyecto de arte. Esa historia está cabrona. Un de proyecto verdad. de arte de la Claro. comunidad que se utiliza tiene varios propósitos. Y eso se trasladó a nuestro trabajo porque nosotros en ese momento estábamos trabajando, así todavía un poco, en el hazlo tú mismo, do it yourself. Do it yourself. Porque nadie, ¿sabes? Es muy poco los recursos que en ese momento podíamos tener para filmar. Yo tengo una cámara, tú tienes una cámara, vamos para la calle a filmar. Yo sé editar, Esto eso es es lo de un Boligoma. ejemplo, eso es un ejemplo de cómo editábamos en esos años en cassettes digital, pero en cassettes. Esa Ok. maleta tiene más de 100 cassettes y porque tiene una ristra ahí y tiene otro abajo. Y Y eso ese tú lo es el documental ahí.
ese es el documental. Clásico. Claro, y ahí tiene más de 30 entrevistas transcritas, más de un, ¿sabes? Fue un trabajo. Un trabajo cabrón. Y después, ¿cuántas veces Hugo y yo no nos mirábamos y decía, Hugo, ¿cómo vamos a armar esto? ¿Cómo esto no hace sentido? ¿Cómo vamos a relacionar? Porque eso es uno de los trabajos más difíciles cuando uno hace un documental. ¿Cómo tú vas a relacionar una cosa con otra? ¿Cómo tú vas a crear los puentes de la historia? En este caso fue muy particular y un poco más sencillo porque utilizamos el recurso del voiceover. Y los puentes, los baches se pueden unir con el voiceover porque en este caso la voz que narra el documental puede contar la historia. Cuenta la historia y es ameno. Sí. Sí. Y es rápido la edición. Ahora, otra forma muy válida de hacer un documental es sin voiceover, que los mismos testimonios sean los únicos que cuenten la historia o la gráfica o lo que sea. Sí. Pero en este caso nosotros decidimos, vamos a ponerle voiceover. A mí lo que me gustó de este trabajo, de este proyecto, es que ustedes realmente van a la mata, van a la raíz, y realmente le dan una exposición a los que no tienen ni voz. Oye. Y mira, esta foto, brother, aquí es un ejemplo de eso. ¿Sabes? Aquí hay gente del oeste, pero, ¿verdad? Ahí reconozco varias personas ahí. Ahí veo a Pedro Burgos, veo a Lebrón, veo al Gemelo, veo a Boli en la izquierda. A Boli, mira para allá con el pelo. Está Pitirre. El hijo de Pedro. Ese es el hijo de Pedro a su mano derecha. Ok. Está Carly Almonte, que era del área metro. El de la camisa negra con gafita al lado de Carly, que tiene la camisa cremita y está más o menos de crema. Ese es Mariota, que ese tiene su historia en el documental. Ya mismo llegamos. Y el otro... Otra de las leyendas. Las dos de las esquinas son los más viejos ahí, son de generaciones anteriores. Ahí está Boli y Rubén Fuster. Rubén Fuster, otra leyenda del skateboarding en Puerto Rico. Fuster, él y Suki y su hermano. Pues de eso es que se trata esto. Oye, de ustedes traer esas historias. Y tuve que, volví a ver el documental y volví a certificar de que sí, esto es un gran trabajo. Y yo creo que ustedes plantean un precedente de cómo se debe hacer, y me gustaría ver un trabajo de documental así para el surfing también. Y para todos los deportes en Puerto Rico. ¿Cada cuánto tiempo ustedes iban a hacer las tomas? ¿Cuántas tomas hicieron? Porque también tenían trabajo ya que ustedes tenían que empatar, porque tenían videos de otras épocas, pero el trabajo que ustedes hicieron de ir a un lugar, tomar videos, hacer las entrevistas, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo, yo creo que esa parte fue, ¿verdad? Pero estuvimos como 6 años por ahí. Sí, por eso fue bastantes años. Mira, esto no lo hacíamos todos los días. Estuvimos como sin relajarte, sí, como 6 años en producción, pero quiero hacer la diferencia de que esto no era un documental de acción de patineta, que no era que íbamos a filmar gente corriendo patineta. Lo hicimos en varias ocasiones, pero el grueso de esto era hacer las entrevistas y recuperar la historia oral. Y sobre eso utilizamos mucho pietaje que ya estaba disponible. En la época de los 70 era película Super 8. En los 80 era video. En los 90, cuando vinimos a la generación de los 90, que ahí está el West Side Mafia. Exacto. Que está ahí la gente, los de San Juan. Esa cámara, loco, por ejemplo, aquí, ¿qué es Super ese? 8. Eso es una cámara Super 8, sí. Ok. Por eso, pero ya en esta época ya habían otras tecnologías, pero tú utilizaste esa tecnología. Ok, sí, esa historia es súper curiosa, porque ahí estábamos en el Sheraton de Condado, en lo que era el Sheraton, lo que es hoy el Marriott. Ok. Esa esquinita ahí, ese hotel antes era el Sheraton. La curva, la curvita esa esquinita ahí era bien importante para el surfing, porque ahí se surfeaba a los 70, ¿verdad? En los 70, y los skaters, entre ellos Shaft, Michael Gutiérrez, que no lo hemos mencionado todavía, iban a esa curvita a correr patinetas. Entonces, nosotros recreamos eso en Super 8. Nos conseguimos un par de panas, un par de skaters de la época. Les pintamos les pusimos las medias blancas y se las pintamos con rayas como si fueran super, con Magic Marker. En el Walgreens del lado. Y con esa cámara que es Super 8, que es fílmico, que es una cámara que se usaba en los años 70. Recrearon. Exacto. Javi, tuvimos la idea, Javi tuvo el impulso de recrearlo en Super 8 porque él es el dueño de esa cámara, él es el que lo está grabando. Y lo necesitábamos porque no habían pietaje de la Sheraton. No había fotos, y queríamos pietaje del Sheraton, esa era la idea.
Como que vamos a rehacer estos tiempos. Mira, Y te coge de pendejo, porque yo pensaba que era de la época. el chamaco que está ahí, Ajá. presente, con la patineta en la mano, es Manuel de León, que es un skater de los 90 para arriba, tengo yo entendido. Bien, yo soy de los 80. Y dentro de ese grupo estaba Pedro Hawk Rosa, y estaba Guillermo y Alexis Rivera. Eran esos 4 corredores que ellos aparecen en otra película que se estaba filmando en ese momento, que era Misiles de Racimo, y ellos eran tan colaboradores porque lo que es Pedro Hawk, Alexis, Guillermo y Manuel de León fueron bien cool para cooperar con nosotros y a rehacer eso. Ok. Aquí estoy poniendo, ¿verdad? También esa foto es muy importante y bien chula porque nos da la presencia de las mujeres. Correcto. En el documental, porque uno podría pensar que esto es un deporte de hombres y whatever. No, mira, no. Aquí hay grandes mujeres envueltas también. Tú, mano, que dijiste, mira, aquí no hay mujeres, ¿dónde hay? Y esa que está ahí es Charo. Bueno, en el momento que la conocimos yo estaba en Isabela, creo, viviendo. Y esa es Atillo. Atillo. Sí. Okay. Y ella es una de las skaters así originales también de los 80, late 70s. 70, yo creo. Que ella nos contaba las historias de cuando corría en el Parque de la Grana, en Guaynabo, Boligomas de Guaynabo. Y él nos trajo todas las películas del Parque de Cemento de la Grana en Guaynabo, donde está la Grana. Ahora hay una fábrica. Una fábrica de calzoncillos, no sé si es eso todavía. Restaurantes y... Sí. Y ahí existió, para los que no saben, un parque de cemento en el 78. Duró como Y 4 en años. el documental hay Mano, pietaje. era una Disneylandia, caballo. mano. Cuando Yo yo nunca vi fui. eso, cuando yo vi esa pendeja, Sí. porque yo había visto fotos, Sí. pero tú tienes videos. En el documental aparecen videos corriendo esa pendeja. Y había una parte que hay un bowl, Sí. bien cabrón. Y ahí, hermano, era el Disney, caballo. ¿Sabes? Así es que lo describe Boli, sí. ¿Y cómo, diablo, eso se dejó caer, brother? Sí, Pero es bien anyway. interesante esa historia y te voy a mencionar algo en esa parte que dice que lo de Disney y eso. Ya para cuando ese skate park se hizo, ya ellos corrían vertical. Ya todos estos tipos, Sí. pero de todas formas era el primer parque en cemento. Cuando hablo vertical es que ya corrían unas facilidades más complicadas y más arriesgosas. En esta pendeja, Sí, esta no tenía vertical y no tenía piso plano, pero ya la grana no llegaba a esos grados. Lo que pasa es que el está lente bien te da loco. ese efecto. Eso está bien loco tirarse Sí, ahí. sí, pero lo que pasa es Esa es la del que pájaro. ese último panel que hay arriba donde está, creo que es pájaro trepado, Ajá. si le quitas ese panel, es la rampa que tuviste, o creo que es la misma, perdón. Lo que pasa es que esto es un truco, porque eso es un lente fisheye que te da ese efecto. Ah, ok. Esa es la misma rampa que tuviste al frente del Capitolio. Ok. Esa Que era no la tiene no- vertical, está abierta como una cuneta. Pero ya había unas rampas que hicieron que la vamos a ver si hay fotos de Sí. Taco Maker, que es una vertical ya con piso plano. Pero ¿qué altura tiene esa pendeja? Pues ahí literalmente debe de tener ahí como 10 pies esa parte, me parece. Como Ok. 10 pies. ¿Tú te hubieses tirado por ahí, Hugo? O sea, ahora sí. Yo no me tiro por ahí. Yo no me tiro para ahí ni para el carajo. Pero está bien tripioso porque no tiene piso plano. Esto Sí, es no, una- Claro, eso está. Sí, eso no es fácil. No está O sea, fácil. la grana era un sitio que le hicieron en cemento de 2 muchachas, ¿verdad? Y era privado. Era un parque privado. Y se cayó por cobraba- las demandas, se porque hubo un cobraba. down del skate por demandas con los skateparks. Ah, eso fue la pendeja. eso Sí, fue lo que pasó. compartiendo un poquito de la historia del skateboarding, cuando llegan los 80 y ya en los 70, por muchas áreas de Estados Unidos habían parques de cemento. Ah, mira. Empiezan a entrar las demandas y por Sí, eso sí. se empieza Mira, hay a más caer. rampa. Sí, esta es pero esto es ya en Island. En Esto es- Island, en la Esa es verde, como eso que es la parte verde. de la rampa. Esa rampa era media metamorfosis, era medio camaleón, se transformaba. Pero viste que ahí Ay, está la madre. tienda de Island en Isla Verde, Sí, de la Monty Verde. Smith. Correcto. Esto es legendario. Que hay una parte en el documental que sale Monty hablando. No, que aquí vino la policía, me mandó y dijo, esto es mi propiedad, ya aquí no se va a... aquí no se va a sacar. Dios. No, qué cosa cabrona. Mira, no nos podemos olvidar tampoco de Playero. Playero también, sí. Playero fue también legendario, es legendario. Sí, sí. En su época y todavía. Y Playero, aunque se reconoce primordialmente por el surfing, tenía... Un equipo. Tony Jordan tenía su equipo de skate. skater. Ujú, ujú. Y hay pietajes también Super 8 que encontramos de
del equipo de Playero participando en las competencias Sí. de la 18. De la 18 a la que salió la foto de Boli Ronco. Y mencionas Playero, ¿verdad? Porque Aylan y Playero para esos tiempos eran las competencias. Era competencia Y hardcore. ellos ambos, pero yo creo que más Aylan, fue una persona que se llevaba la rampa a municipios porque era una estrategia de mercadeo que él usaba para después ponerlas, avisarle a estas personas que estaban interesadas en montar tiendas en esos municipios para vender productos de skate para él vendérselo. Seguro. Esa era la idea de estrategia. Aylan, muy buena. Sí. Cuando mencionaste ahorita en esta cuestión de cómo se hicieron estas entrevistas y cómo más o menos nos comunicábamos y hacíamos ese trabajo, pues era bien interesante. Eso fue bien largo porque como era autogestionado todo, no teníamos los chavos, ¿verdad? Y cada vez que teníamos para pagar gasolina, para ir a buscar a esta persona o comprar tapes o toda esta gestión, lo hacíamos como una vez a la semana, quizás una vez a la quincena hacíamos una entrevista, pero estábamos bastante consistentes en eso. Y la parte más tripiosa que me daba con Javier, porque Javier y yo somos súper panas, pero somos bien diferentes, como personas también. Él, ¿sabes? Tiene su, es un tipo buenísimo, yo soy otro tipo de otra manera. Es que llegábamos a la entrevista y nos topábamos, por ejemplo, con Shaft o Monty o Michael Gutiérrez. Y llegábamos así a hablarle sobre el tema de la patineta. Y Javi ya, con su conocimiento de producción, él pues hacía una pre-entrevista. Él quería oírlos hablar primero, quería ver su reacción, quería ver qué podían traer a la mesa. Pero yo lo que percibía era, mano, o la entrevista, saca la cámara, vamos a cogerlo ahora desprevenido, porque siempre y muchas de las veces que traíamos el tema a la mesa, la gente la contaba con una nostalgia brutal esos tiempos. Tú lo que sí, tú querías capturar nostalgia. esa primera reacción. Exacto. Ok. Coño, pues Eso está difícil. Eso es bien válido también. Sí, pero sí. de Eso cierta es bien manera válido, surgió porque- pero fíjate, estamos hablando de 15 años atrás. En cierto modo éramos unos rookies. Y muchas veces Hugo hacía las entrevistas y yo me quedaba con la cámara. Ok. Y llegábamos a disparar preguntas. Sí. Sin hacer el principio, sin hacer una pre-entrevista. Y era lo que saliera. Después fue desarrollándose un poco más de estructura. Vamos a organizarnos un poquito más. Ya tenemos los temas. Vamos a hacer una línea de preguntas que concuerde con lo que queremos enseñar. Con el documental. Y así fue se desenvolvió. Un proceso de mejoría. Es un proceso de producción también. Sí. Es todo. Y de aprender. Seguro. Y de aprender. A mí lo que me vuela a la cabeza es que la historia también, a través del documental, tú ves que hay unos lapsos de mucha efervescencia con el deporte y otros lapsos donde se cae el deporte. Cambia el estilo del skateboarding, cambia el estilo de los skaters de fluir y de correr la patineta. En el caso de que entonces el street skate empieza a fusionarse y entonces se llena la historia de Vallajá. Sí. Eso me voló la cabeza también porque hay un estigma de cómo se ve el skateboarder, el cómo se ve el surfista también, pero en este caso el skateboarder, de que estos son deambulantes, estos son pelú, esto es lo otro. ¿Qué pasa? Yo estudio, no quiero, pero yo soy planificador urbano y me gusta, y ambiental, y me gusta los placeres urbanos. ¿Cómo tú le vas a quitar el brillo? ¿Cómo tú le vas a quitar ese claro oscuro de colores de tener a una juventud viva, vibrante, utilizando los espacios urbanos de un lugar que está abandonado, por ejemplo? Un rescate de un lugar que no se utiliza. Y tú ves a esta juventud vibrante utilizando esos espacios. Eso está cabrón. ¿Cómo tú vas a prohibir eso? Un ejemplo. Claro. Tú le estás dando una importancia a estos lugares y estás haciendo esos lugares legendarios. Claro. Y eso lo trae un poco el documental. Sí, eso fue bien importante para mí. Porque tú estamos como documentalista, como persona que cuenta una historia. Porque a mí me pareció bien curioso que tiene un espacio. Y esto te estoy hablando desde el punto de vista de un tipo que no corre patineta. De alguien que está contando una historia. Me pareció bien curioso de que tiene un espacio como la Plaza de Vallajá, la Plaza del Quinto Centenario, o las otras 3 plazas que hay en San Juan, que no fueron diseñadas para ese año, que fue cuando el 90 fue. Aquí tú estás chuteando aquí. Sí, ahí estábamos tirando algo. Celebrando pero lo que quiero decir es que esas plazas no fueron diseñadas para correr skateboarding. Correcto. Y son unas piezas únicas. Entonces, de momento tienes la generación de los 90 que las
ocupa a su beneficio. ¿Qué cosa más nítida? Seguro. Y para mí eso era súper curioso. Y es la historia del skateboard, que ocupa espacios que no son diseñados para correr skate, pero los utiliza a su beneficio. Lo utiliza a su beneficio y lo convierte en un parque. En un parque. Tú has corrido, me imagino que has corrido Valleja. Sí, mano, sí, mira, yo vengo de la cultura de la calle, porque siempre se ha corrido a la calle, porque en verdad el primero antes de skate se le decían sidewalking, walking, ¿cómo es que decían side surfing? Side surfing. Y eran estos surfers cuando estaba flat se iban por la urbanización a correr, eso ya era street, ya eso era la calle. Y luego vienen las transiciones, porque empezaron a correr piscinas en California, que fue lo más que se pudo exhibir, porque yo creo que en otros lugares estaba pasando a la misma vez. Y luego de la piscina de los Vázquez era, ¿no? La piscina de los Vázquez fue un lugar aquí en Puerto Rico. Exacto. Que de repente los skateboarders de aquí duros, Ronco, Boli, con los otros que venían de Estados Unidos, lo empezaron a correr. Y Vázquez era un señor que hizo su propio equipo también para ese entonces, también otro emprendedor, y se llamaba el grupo de ellos el Team Pipeline. Y ahí entran los Ramos, que es una leyenda, la familia Ramos son una leyenda aquí. Y de la transición, de las piscinas, pues empezaron a salir las rampas, los halfpipe, y ahí se fue como que ya viendo más estilo surfing, más curva, eso es lo que se corría. Ya de repente, con la caída de los skateparks y las demandas, eso fue de los 70 a los 80, en los 85, 84, 83, empiezan a hacer unos eventos de street donde empiezan a aparecer los launch. Y ese era el street de esa época. Ya para este tiempo, que es la plaza de Valleja, sí. Ya las transiciones volvieron a caer porque resurgió el street, pero ya como una disciplina de skate. Vamos a correr calle. Ahí tú corrías la calle y era para todo lo que era hecho para no correr el skate, se usaba como obstáculo. ¿Está prohibido hacer skateboarding en Valleja ahora mismo? Sí, no ha habido una ley que se haya implementado que haga el correr en la calle legal en estos lugares públicos como esas plazas. Porque Robert López Mons mató a Valleja. Mató. Y ese corillo mató. Antes de Robert ya estaba el corillito que puedes ver de acá también, como lo del West Side Mafia, que están los LeBron, porque esa gente también Miguel Ortiz, en el street. Hay un grupo gigante antes de Robert Mont. Robert Mont empezó a llegar un poquito más tarde, pero ya se corría street heavy. Javi Gastambide, que también sale en el documental. Pedro Burgos corría street, sí. Y corre muy bien. Y hasta hace poco, que en paz descanse, ese chamaco adulto estaba corriendo street bien duro. Yo me acuerdo de Tito Echevarría, que también... Tito Echevarría, yo lo conozco cuando veníamos a la rampa de Surf Zone, ahí siempre venía esa mini rama cada rato. El street, supuestamente hay una ordenanza pública que tuvimos los papeles en la mano que decía, mira, como no tengo lugar donde correr, esta ordenanza pública pues me da... Pero eso se ha quedado como que en el aire. Pero si tú vas con una patineta, ¿viene un guardia a joder contigo? Puede ser, pero en verdad no creo que es algo que pasa frecuente, no es algo que ellos ya le están dando mucho casco, porque ahora en estos tiempos ya eso no importa. Pero tampoco es que es un lugar que van a cada rato. Sí hay un chamaco, José Rafael Meléndez, de la tienda Gracias Skate Shop, súper también dedicado a la patineta por amor al arte. Hace unos eventos anuales en el Skateboarding Day, que es el evento del Skateboarding Day anual en Puerto Rico más grande. Y él la hace en estas áreas públicas. Y no tiene problema. Mira, aquí tengo varias fotos, no sé si... Ahí está como el equipo de producción de skate. ¿Qué es esto? No podemos pasar sin mencionar a ese caballero que está ahí con la camisa amarilla. Esa otra leyenda, ese es Eduardo Mariota, un cineasta, director de fotografía, editor, un duro en la industria. Y Eduardo se une a nosotros en, cuando estábamos ya editando el documental. No, tú lo trajiste. Yo lo traje, bueno, sí. Me acuerdo cuando lo conocí. Yo lo traje a Eduardo porque habíamos hecho 2 o 3 cositas juntos, habíamos colaborado. Eduardo, perdona Javier, y Eduardo no era lo que es ahora, para ese entonces, estaba empezando. Eduardo estaba empezando. Y Eduardo Mariota, por hoy, en la industria del cine, es uno de los directores de fotografía de Puerto Rico. Actualmente. O sea, que lo vas a ver por ahí tirando películas. Y el otro que está al lado. Y él, tuvimos tú sabes, la suerte de que él se entusiasmó con el proyecto. Él es un editor también de 4 pares. Y yo ya había hecho un pre-edit del documental con Hugo. Y él llega a reestructurar varias cosas con una mente nueva. Y eso nos dio el último impulso que necesitábamos para sacar skate.
como editor y trabajando, ¿sabes? De gratis. Ese es el de camisa amarilla. Ese Eduardo Mariota, que es un tipazo que nos ayudó muchísimo. Okay. Es en California. Nosotros terminamos el documental y a través de una promoción que habíamos hecho de crowdfunding para conseguir, qué sé yo, $10,000, que en ese momento funcionó de maravilla para poder acabar el documental, pues tiramos como una promoción que se fue, no se fue viral, pero se dio a conocer el trabajo. Okay. Alguien lo vio en California y nos invitó, alguien no, el director del festival, lo vio, Fabrice Lemau. Fabrice, y nos invitó, nos dijo, man, si tiene la película lista, mándela al festival de skateboarding, que yo lo hago en Francia, en Biarritz. Okay. Y nosotros la enviamos y nos invitaron para allá. Okay. No pudimos ir. El documental gana allí, mejor documental. Pero estamos hablando de un festival de skateboarding. Sí. Solamente películas de skate. Sí, que es exclusivo. Exclusivo, que no te estoy hablando de un festival. No, ¿sabes? es de skateboarding. Documentales, películas de acción. De ahí ganamos. Inmediatamente nos invitan a Los Ángeles. Hizo otro segundo festival. Hizo el mismo festival, pero en Los Ángeles. Y ahí fuimos. Ahí fuimos, tuvimos la oportunidad de ir. Y ahí cuando vimos los otros documentales que estaban, pues, unas piezas brutales. Entonces, lo menos es que nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener más exposure. ¿Qué pasa? Ganamos en Los Ángeles, mejor documental. Bueno. Y de ahí nos empiezan a llamar de Brasil, de España, para distribuir el documental, para enseñarlo, para las plataformas digitales. Sí. Y eso fue el evento más bonito que pudimos experimentar, de que nuestro trabajo, que lo hicimos con tanto amor, con tanta pasión, con tantos pocos recursos, ahí es donde tú ves la pasión de hacer algo. Hacerlo cuando algo verdaderamente te conmueve. Y poder terminarlo, y que en Biarritz, en Francia, en España, en Brasil nos están pidiendo nuestro trabajo que lo hicimos, tú sabes. Eso para nosotros fue tan satisfactorio. Mira, brutal. Quería contar algo de aquella foto que tenías de nosotros allí, mano. Ok, déjame buscarla. Dale. Que después quiero hablar de esa portada. Vamos ahí, y la otra que pusiste está brutal. ¿Esta? Sí, mano. Mira, esto fue bien especial, porque te voy a explicar por qué y voy a traer a Pedro Bulgo aquí. Nosotros fuimos para allá para participar del festival y estar cara en el festival, porque pues vimos la oportunidad, pues pudimos comprar los pasajes. Y entonces conectamos aquí en los... Ya para ese tiempo, que eso fue como el 2012 el festival, ¿verdad? Por ahí, 2012 por ahí. Ya 2011, 2012, ya hay boricuas acá en Los Ángeles, de skateboarder que se fueron de Puerto Rico. Hay uno en particular que vino a buscar fama como skateboarder en Los Ángeles. Habían varios. Los boricuas, toda la cultura del skate de Puerto Rico, el que está bien apasionado, le gustaría ser pro, como dice Miguel Pellón en el documental. Entonces, la escala es Los Ángeles, esa es la meca, California. Nosotros fuimos a ese festival en Los Ángeles, California, como el 2011-2012, y quien nos ayudó un montón fue Pedro Bulgo, que en paz descanse. Pedro me dice, Hugo, vengan para acá, yo voy a tratar de ayudarlo. Tratar de ayudarlo fue lo que hizo ese macho. Alquiló el cuarto de hotel, tenía su carro allá porque él trabajaba allá de por sí como ingeniero allá. Y nos quedamos con... Y alquiló un apartamento en Santa Mónica. Nos quedamos con él. Él nos llevó al festival. Él nos llevó a San Pedro. Nos llevó a varios skateparks en Los Ángeles. Y esa fotografía es San Pedro. Eso es un DIY jalcorioso en California. No sé si eso es exactamente Los Ángeles, San Pedro, pero súper cerca, 1 hora y pico. Y pues ese lugar, quería mencionar eso, que gracias a Pedro pudimos llegar a muchos, y ese fue uno. Qué bueno que lo mencionas, porque aquí recientemente tuvimos a Norbert Machado y hablamos de Pedro, y también me dijo lo mismo, que cuando él llegó a California, no, papi, por todos lados, tú sabes, lo carreteó. Eso es importante destacarlo, ¿verdad? ¿Ya ya había pasado los premios o todavía? Eso son collages que Hugo, como diseñador gráfico, montó. Y está curioso porque cuenta varias cositas. Ahí hay una foto de nosotros dos en la conferencia de prensa cuando estábamos lanzando la premier de Skate, que inmediatamente estuvo 2 semanas en Fine Arts en Miramar. Eso para nosotros, imagínate, 2 chamacos, 2 meseros, con una película, un documental en el cine, pues imagínate, no podíamos pedir más nada por ahí. Y de ahí nos hicieron una entrevista el Nuevo Día, que fue esa que está ahí, que Hugo está ahí, nosotros estamos ahí, pero estamos ahí. Y
y qué sé yo, noticias, ahí los recortes de nostalgia, periódico. lo que hay ahí es nostalgia. Sí, Nostalgia bien chula y unos recuerdos bien bonitos para nosotros, porque Ahí en veo verdad... a Michael Gutiérrez, que está también en una de las fotos ahí. Oye, Michael nos ayudó muchísimo también, hay Michael, que resaltarlo. Oli, Shaft. Michael está 2 veces. Ese que está en camisa roja en la curvita de la grana. Ese que está ahí en el centro, señor, se lo ve ahí. ¿Cómo lo hago? Es Michael. Michael, exacto. El del centro, sí, El de la del camisa centro, roja, casi de la como que camisa roja. surfeando. Es bien clásica esa pose y esa fotografía. Y eso fue exactamente la curvita del Sheraton. Entonces, la otra que está en la esquina derecha, porque Michael fue, yo diría que fue el primero de los pros o skateboarders de Puerto Rico que tuvo oportunidad de reconocerse en Estados Unidos. Y Él se auspiciado fue afuera. joven y se pudo ir bien joven y a través de una compañía en Florida que es Ocean Avenue, Bruce Walker, que sale en el documental, pues lo auspició y viajó y conoció a par de pros y ese es aquel en un skatepark, Michael en la esquinita con las gomas verdes, el casco rojo es en el skatepark, la de abajo está la vimos y Shaft es arriba y Bolly en el puente. Que por cierto, vayan al canal de Desde Cero, suscríbete. Mira, le das un clic, te suscribes, le das a la campanita y toda esa jodienda y vete y busca la entrevista que le hicimos a Michael Gutiérrez. Y ahí va toda esta historia bien detallada. Bueno, de lo que se pudo con Michael, porque hay mucho más que hablar. Pero vayan y busquen esa entrevista. Que por cierto, aquí tengo, mira para allá. Qué reliquia. En DVD. En DVD. Eso Esto es una reliquia. Eso no lo hay, eso en DVD, ya casi nadie Sí, usa no. DVD. Y aquí tengo también Las revistitas. las Eso revistitas fue el último formato. Sí, mira aquí de Disaster Skateboard Puerto Rico. Coño, esto es reliquia también, esto es historia aquí. Aquí hay historia, brother. Esto fue como parte de la promoción. ¿Te acuerdas? Eso sí, eso fue en el Festival de Cine de Rincón. ¿Eso fue aquí? Eso fue aquí, ok. Eso fue aquí. Sí, mano. que no... También sometimos la película y tuvimos una mención honorífica también en el Festival de Cine de Rincón de aquí. De Rincón. Ok, O sea, eso fue 2012 también. Y ahí estamos con los directores del festival en ese momento. ok. Pequeño festival, habían películas fuera de skate, eran otros temas. Y esa portada, ese póster que tenemos es la otra arte gráfico que Miguel Pellón me ayuda a montar. Ideas, tú sabes, no hay muchísimo. Ahí, Están los está, corredores. ahí se ven las caras de los corredores. Ok. Esa entrevista estuvo brutal. Nosotros estuvimos ese día como 12 horas en La Perla y ahí fue que yo me sentí que yo vi mucho color en La Perla. Vi muchas cosas bien bonitas. Me di esto es una cultura aquí, esto es una gente bien cool. De repente estábamos caminando por los pasillos y habían guacamayos y gallinas y gente, pinche, todo el mundo fue humilde con nosotros. Ok, tengo una curiosidad, Javier. Cuando, obviamente, a través de Borigoma, pues ustedes van a hacer esta producción allí. Obviamente en La Perla, pues hay espacios donde no puedes estar con una cámara, tú sabes, allí. Y obviamente tienes que pasar unos filtros. Pero ya ustedes fueron conectados allí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue Bien cool? fácil, bien Sí. fácil, porque como que Fue Luigi. nosotros íbamos directo al Bowl de Al la bowl. Perla. El Bowl de la Perla, para los que no saben, está en la misma costa, Malecón. en el malecón. Y nosotros íbamos directo allí. Nosotros no Sí. no teníamos ningún otro interés. Correcto. Somos turistas allí, vamos con un trabajo bien particular, bien específico. particular. Específico. Y como era un proyecto tan hermoso, lo del Bowl de la Perla, Estaba creciendo. y la comunidad estaba envuelta en el proyecto, nosotros estábamos documentando lo que estaba pasando allí y las cámaras se mantenían allí, pues no hubo Perfecto. problema. No, hay una parte que también ellos están hasta con las manos ahí, Sí, empañetando mano, y metiéndole La al lado comunidad. del mar también, que hay salitre. Es un proceso. La historia del bowl fue bien triviosa porque, como volvimos y decimos, ¿verdad? Eso fue materiales que salían de una casa, había ya una rampa de skate, entonces a través de la visión del arte con Chemi, pues decidieron hacer una piscina, fue adaptada y parten porque al lado, en las piedras, en ese malecón, ahí en los peñones, había una poza, un boquete que en las mismas piedras de riff, tú sabes, estas piedras que tú caminas para ir a surfear, ellos taparon, pusieron una tapa de acueducto Y hay una piscina. ellos hicieron ahí. una piscina natural. Correcto. Entonces ahí viene el flow ese de hacer una piscina y empiezan a construirla, pero también esta interacción o esta comunicación con la comunidad fue bien aceptada porque hubieron como unos tipos de leyes. Ok, este bowl lo vamos a hacer para skate, pero también va a ser su piscina. Y de repente se corría skateboarding en la semana, pero los fines de semana vamos a llenar de agua y olvídate del skate. Eso es, tienen Correcto. una manga y la llenan de agua y eso es piscina Y para eso, comer. eso es ley allí. Y tiene un desagüe. Ujú. O sea, eso no La es... vacía.
Tiene un desagüe en la piscina. Sí, sí. Y se convierte, pues, en un proyecto, ya lo es, pero un mural. La piscina es como un mural. alrededor. Los diferentes artistas la intervienen. Incluso recientemente, no la restaurantes, la pintaron. La pintaron. A cada rato la pintan, pero... Artistas locales sí, que sí. no reconozco algunos, o 2 o 3, que son reconocidos mundialmente. Oye, y la usan para Graffiti, la pintan por dentro. videos musicales. Me recuerdo el video de Calle 13 en La Perla, Eso con fue Rubén allí, Blades, eso fue que allí. eso acaba allí. Exacto. Que sale... Es más, la película de Marc Anthony que sale como Héctor Lavoe, filmar, no creo que se veo, pero yo me di Dale. cuenta que había ¿Y te actividad ahí ya. acuerdas cuando llevamos al pro de Brasil? A Sandro Díaz. Sandro Díaz. Eso fue porque Red Bull hizo la niña y Red Bull se metió y colaboró con ayudarlos económicamente para terminar con los materiales. Ajá, Y hicieron un tipo de inauguración. Y llegó Sandro Díaz de Brasil y a lo través de un corrió. grupo de Argentina. Vayan. Vinieron Red Bull y hicieron Eso está filmado. la inauguración. Y Ok. vino un pro de Brasil, Sandro Díaz. ¿Y esto, brother? ¿Qué es esto? Ya. Pues esa Nos ganamos. foto clásica, muy querida. Hugo y yo estamos en California, en Los Ángeles, y ahí nos acaban de entregar el premio de mejor documental de skateboarding en Los Ángeles. Cuando se hacen estas premiaciones allá, se ve el documental y después hay un espacio para ustedes, ¿verdad? Eso Sí, es- claro, hubo porque estábamos compitiendo Hubo con días, varios 3 días. y hubo presentaciones de los diferentes documentales en diferentes salas Ok, Cerca. de diferentes cines de Los Ángeles. ok. Y nosotros los vimos uno que otro y después llegó el nuestro también. Vimos la competencia directa para aquel entonces, que era un documental de Alemania. De Alemania. Y que ese era como que nuestro contrincante. Pero Y vimos el documental de ellos y después vimos el de nosotros. Y luego, de final, salió el documental de Danny Way, un pro de allá. Y Danny que Way. Salió con un trabajo de algo de lighting. Sí, una experiencia bien nítida. Llegaron un par de bien pros nítida. también. Uno de los documentales que yo vi que me gustó mucho, estaba antes en Netflix, ya no está, era de este chamaco que era un pro, era de ¿dónde carajo era? Si era de Australia, ¿dónde carajo era? Danny Way será, brother. Danny Way es uno. Que brincó la muralla china. Sí, pero ese es Danny Way. Ese es Danny Danny Way. Way. Sí, ese está bien cabrón también, pero no, hay uno que era De que... Josoy, ahí de Mar González. Son historias diferentes. No sé si eran hermanos, espérate. Ay, no, los papas, que eran de Australia. Son dos hermanos. Son dos hermanos. Yo vi un Sí. documental de esa, Fuerte, la vida... mano, esa parte de no que cayó, ¿verdad? Sí, Tuvo sí, problemas. sí, tuvo problemas. Pero tremendo, le quedó bueno Y- ese documental. sí. Y bien la brutal. inspiración, yo siempre lo digo, la inspiración mía para hacer este documental fue el documental de Stacy Peralta, De Sea Boys. de Dogtown and Sea Boys. Ok. Ahí es que yo veo un documental de skateboarding, uno con narración y otro Dinámico. con una edición bien rápida. Ok. Y para mí era esencial no tener una pieza lenta. Ahí Ok. es que como tú como realizador, como editor, tienes muy presente el ritmo del documental. Y para nosotros fue bien importante tener una pieza rápida. Es que la música. Sí, no, es que no te aburres. No te aburres. Y Ajá. es como que te mantiene ahí. Pan, pan, pan. Y créeme que yo he desarrollado la visión de cuando veo un producto, ya sea cinematográfico Sí, sí, o... sí. Puedes discernir. puedo discernir porque yo estoy ahora editando muchas pendejas. Entonces, y tú sabes porque estás editando exacto, y de No, momento no cuando quieres que yo se te caiga. por eso, y cuando yo lo veo, yo digo, no, mano, este documental está cabrón porque te mantiene ahí y te va llevando la línea histórica así mismo, como que en orden cronológico. Está cabrón. Sí, fue un challenge, mano, porque eso mismo decía Javier. Esto tiene que, mano, tenemos que meter toda esta información en 1 hora, porque si lo hacemos más de 1 hora, un poco más largo. Entonces era un challenge, como que vamos Oye, a meter tanta información en 1 hora. Y pues alguien que fue esencial en mantener la pieza en 1 hora fue Mariota, el editor, Eduardo. Estamos hablando ahorita de él. Y para decirte más, Eduardo viene después y es el editor de New York Basket. Otra ok, pieza cabrona. Una pieza cabroncísima. Del equipo de los puertorriqueños que jugaban baloncesto grande de Nueva York. Que eran unos De monstruos. los 70. Sí, de los 70. Y esa pieza, para el que no la haya visto, ese documental está brutal. New York Basket. Ese New York proyecto Basket. lo edita
Ok. Mira, eso es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuándo tú tomas la decisión de que poco es más? O sea, ¿cuándo es que tú dices, no, aquello déjalo afuera, aunque está cabrón, pero poco es más? O sea, ese es el dilema. Pero en mi experiencia, y pues Hugo te dice ahora la de él, yo hice una edición inicial, un pre-edit del trabajo, y el documental puede ser que me haya durado a mí 1 hora, 20 minutos, okay. Y yo no quiero soltar nada, sí. Yo no quiero sacar nada, pero es necesario que lo cojan otros ojos. Seguro. Y en este caso vino la otra persona, Eduardo Mariota, y Hugo también. Vamos a cortar. Muy bien. Y tienes que sacrificar. No, y al final el producto queda cabrón porque en 1 hora vistes la historia de esta pendeja, bro. Fluido, mano. Yo de mi parte, en esa parte ahí, venía mucho de tu opinión y entonces en un momento tú dijiste, chacho Hugo, yo no puedo más. Ya yo no sé qué hacer, brother, esto me tiene porque ya tú diste tu límite. Y ahí aparece Mariota. Sí. Al ataque. Porque no es fácil. Ahora yo estoy haciendo otro proyecto un poquito más. No, porque es tu bebé, es como que tú también, es tu producto, es el producto, tú sabes. Y uno, tú sabes, uno sufre, uno se pierde en el meollo, en el rompecabezas. Yo lo veo siempre como un rompecabezas. Porque ya tengo todas las piezas, tanto regadas, vamos a unirlas para que haga sentido. Y ese es verdaderamente ese es el reto. El reto, seguro. Es un desafío. ¿Quién es este? Mano, ese soy yo, te voy a contar algo de eso. Porque eso soy yo corriendo en el segundo parque de cemento que se hizo en Puerto Rico. Después de la grana en los 80, viene este alcalde de Aguadilla y nosotros lo entrevistamos y todo en la alcaldía. Ese señor, a pesar de cuál idea el político tenga, pero en cuestión a la patineta fue bien emprendedor. Y de aquí surge un montón de cosas. Esa foto no soy yo corriendo nada más. Esa foto fue un evento que yo hice con Javier Ortiz de San Sebastián, que vive en Aguadilla. Y surfé allí Bridget a cada rato y se operó la rodilla en estos días y estuvimos hablando. Ese evento que hicimos, que le llamamos como un Old School Pride, fue bien cool porque fue un evento donde tratábamos de salir de los márgenes de los eventos no tradicionales. Y a ese evento llegó un montón de gente, que lástima que no tengo fotos, pero llegaron mucha gente de diferentes generaciones, pues se pudo celebrar. Antes de ese evento, nosotros, Javier Ortiz, bien emprendedor también, me uno con él y quisimos un evento aquí en Rincón, en Nativo, lo que era un restaurante nativo. Nativo, sí. Y ahí celebramos un evento de darle honra a estos veteranos del skate. Y Javier se me tomó de sorpresa, sacó placas, yo busqué banda de música y celebramos un evento bien nice, brother. Hicimos como una reunión de nuevo de todos estos skateboarders en ese evento que hicimos. Luego vino The Contest. ¿Esto es donde? Como el alcalde de Aguadilla. Ese fue el segundo parque que se hizo en Puerto Rico y fue en Aguadilla, en cemento. Ese parque es la primera vez que se hace después de la grana, que era un privado. Aquí sale, ya habían parques prehechos municipales. Ya habían fondos municipales donde el municipio tiene un budget o busca un budget federal para crear parques en sus municipios. Este es el que está en la base Raimi. Ok. Es el skatepark de la base Raimi y él trajo a Place to Ride a Stefan Hauser, que es uno que ha hecho se quedó aquí en Puerto Rico después de eso y ha hecho un montón de parques aquí en Puerto Rico en cemento. Y ese es el primero que hicieron después de muchos años. Yo quiero decir algo con respecto al documental también, donde ustedes se enfocan en la construcción, en toda la pendejada de los skate parks en Puerto Rico. Hablan sobre el que está al lado de la 8 y la idea que había allí, que eso se jodió para el carajo, ¿verdad? Que eso fue el encanto, ¿verdad? Sí, mano. Pero me gusta porque ahora mismo los skateboarders dicen que pues que se hace limonada con lo que hay, pero que hace falta quizás facilidades, quizás ponerlos a nivel. Oye, ya es un deporte olímpico, ya tenemos atletas que están representándonos allá, como que elevar un poco más profesionalmente este tipo de canchas, las facilidades, ¿verdad? Eso es un punto bien importante que ustedes tocan también en el documental. Bueno, sí, esa parte que sale en el documental sobre un parque público de patinetas bien mega tripiosa, porque tú traíste ahorita el tema de que tú eres planificador ambiental, sí, y que te gustaría ver, y Javier, y hablaron sobre cómo mezclar el skateboarding con la gente y la plaza pública. Pues esa es una historia en el documental que es bien interesante porque ahí hay cosas políticas envueltas. Y primero se iba a hacer algo con Chemi Rosado, se dijo que él hizo los planos, se le cayó. Exacto. Y luego buscaron a este artista internacional reconocido, Vito Aconchi,
donde Javier y su esposa Rebeca tuvieron la accesibilidad de ir a Nueva York a entrevistarlo. Y ese lugar que se iba a hacer allí, pues ya tenía que ver más con ese que ustedes mencionaron, donde los skateboarders y gente normal y el surfing se unieran. Era ese el viaje, porque esa es la mejor idea, loco. Está bien loco, esa estuvo pero esto fue por una cuestión política que no se implementó. Era muy, es que me encabrono cuando la politiquería no, porque la política, si la utilizamos al beneficio, está cool, pero cuando viene la politiquería a joder, entonces estás jodiendo unas generaciones que vienen. Oye, la idea que tenían y yo vi en la maqueta esa, creo que era como 2 millones o algo así, no sé cuántos millones, pero olvídate, vamos a meter mano allí. Ese espacio, tú sabes. Partimos de la premisa que al día de hoy todavía no hay un parque de San Juan. En San Juan no hay parque de expertos. Eso es un revolú que podemos hablar. Es lo más anormal del mundo. En San Juan no hay un parque de cemento de patineta. Pero hablando sobre lo que estaba pasando para aquel entonces, para que la gente entienda más o menos lo que pasó para esos tiempos en el documental, dimos la oportunidad, porque de ahí sale también, nos dirigimos a La Perla. Brincamos de ese lugar donde de repente el gobierno, a base de la politiquería, interfiere y tú te tienes que encargar de hacer las cosas tú mismo. Do it yourself. Entonces, de ahí para esperar, bro, yo no voy a esperar a que este tipo me lo haga, yo me lo voy a hacer porque uno se cansa de esperar. Mira, esa historia es bien interesante. Eso parte de un proyecto de arte público que se estaba haciendo en todo Puerto Rico, y el proyecto del Escambrón, de esa montaña que está allí, que se surgió la idea de que fuera uno de los proyectos de arte público, pues se considera ser un proyecto de skateboarding allí, un parque. Y ese artista que se le comisiona para diseñar y para eventualmente quizás construirlo, es un artistazo de Nueva York, Vito Acconci. Yo tuve la oportunidad de ir a entrevistarlo con mi esposa allá a Nueva York, y vimos lo que querían hacer. No era un parque convencional como los conocemos, era un parque en cemento, pero dentro de una montaña, un chorro de túneles. Dentro de una montaña, era bien diferente a lo que uno conoce como un parque tradicional. Y representaba un reto, no solamente económico, también de seguridad para los skaters. Estaba al frente de la playa, en un lugar espectacular. Ese proyecto nunca se dio. Una de las personas que también iba a trabajar ese espacio, que sometió una propuesta, fue Chemi. Antes de Vito. Al Chemi no darse ese proyecto allí, él se mueve a La Perla, donde él pudo hacer otro proyecto en otro lugar. Donde lo pudo hacer como él quiso. Sí, mano. Entonces, así es que se da el proyecto del Bowl de La Perla en conjunto con Boligoma. Sí, allí lo que Chemi propuso, porque era para la misma campaña de Sila Calderón de hacer un parte público. Sí. Ahí vienen los mosquitos de Arecibo. Los mosquitos de Arecibo, los Lightsaber que están en Vega Baja, en Vega Baja, que están en el Mogote. Eso que ves por ahí, pues eso viene de esos tiempos, y esa idea de ella estuvo brutal. Las letras de Ponce. Las letras de Ponce también viene de ese proyecto. Yo lo sé porque para ese tiempo yo trabajaba con el municipio de Vega Baja y era parte de esos diseños. O sea, que estamos hablando para el 2003, 2004, por ahí. Sí, ok. Bueno, y ahí de repente Chemi propuso crear diferentes lugares de diferentes años en ese espacio que Vito Acconci terminó tomándolo, pero a Chemi no se lo dieron por politiquería. O sea, que no hubo, lo que me refiero es que no hubo una subasta que se celebró. No se le llegó a la subasta. Todo se quedó en concepto. Ok, entiendo. Pero estuvo el de recursos humanos, que una vez fuimos, porque Monty nos invitó y fuimos a Dorado o a Vega Baja a limpiar, a grabarlo, a ver, yo no sé por qué rayos. Iban a limpiar las playas allí. Y de repente nosotros hablamos con una persona de recursos naturales. Y esa misma persona nos dice, no, como que esa agencia se interpuso porque ellos dijeron que eso tenía como que otro valor, o tenía un valor ecológico, o tenía otro interés. Y me acuerdo muy bien de esas palabras. So que hubo como que, yo no sé si es politiquería,
lo mencione así, Sí, ¿verdad? no hubo voluntad política, no hubo voluntad. Un desacuerdo entre agencias. Sí, no hubo realmente una voluntad política para hacerlo. Para lograrlo. Eran dos conceptos interesantísimos los dos, tú sabes, el de Chemi Iba a ser un modelo. y el de Vito Acconci, o sea, los dos espectaculares, y el de Vito Acconci sobre todo, pero no se dio. Las razones por las cuales no se dio, no sé, era un proyecto bien oneroso. Sí, tienen que ir a ver el documental Skate, búsquenlo por YouTube, no se van a arrepentir. Es fascinante. En una hora van a ver la historia del skateboarding realmente puertorriqueño y de dónde sale. ¿Verdad? Yo sé que nosotros pudiéramos aquí tener varias partes de esta conversación. Y nada, yo sé que se nos queda también muchísima información y muchísimas cosas, ¿verdad? Por hablar. Javier, que me dijiste, estás trabajando con el documental del Cerro Maravilla. ¿Cómo va ese proyecto, verdad? ¿Y cuándo esperamos que este proyecto salga, si se puede decir? Sí, claro. Pues antes de hacer Skate, yo tenía la idea también de hacer un documental sobre la historia del Cerro Maravilla, pero no estaba como que ready para hacerlo. Entonces, una vez acabamos Skate, pues me muevo a este otro proyecto yo, con la idea de contar la historia de lo que pasó en el Cerro Maravilla en 1978. Para los que no conocen y los que conocen, en el 78, en el Cerro Maravilla, que es una montaña al sur de Puerto Rico, entre Villalba y Jayuya, asesinan a dos muchachos, dos independentistas, por la policía de Puerto Rico, que supuestamente iban allá arriba a volar unas torres. Y los lleva ahí un agente encubierto. Allí los está esperando la policía, les dan una paliza y los asesinan. La historia de Maravilla sacudió a Puerto Rico. A mí esa historia me ha conmovido siempre. Yo llevo ya como 6 años más, porque yo me tardo en los documentales haciendo este nuevo trabajo sobre esa historia. Okay. Es tan extensa y abarcadora la historia que lo decidí hacer ahora una serie documental de varios capítulos. Perfecto. Y en ese sentido estoy con las manos súper llenas, atado, trabajando, entrevistando gente y editando a la misma vez, porque un documental tú lo vas haciendo en la manera en el mismo proceso. Okay. Y llevo ya como 6 años haciendo este documental. ¿Cuándo va a acabarlo? Estoy con los dedos cruzados que para los 2028, a los 50 años del evento de Maravilla del 78, podamos sacarlo. Muy bien. Una serie documental. Perfecto, hay un plan. Hugo, ¿qué es lo en qué estás envuelto? ¿Qué es la que hay? Skateboarding, la pendejada, lo que... Bueno, ahora mismo lo que estoy envuelto es en surfear y correr skate, hacer Uber y trabajar. Bello. Pero no estoy haciendo nada más. Qué bueno, bro. La revista fue un proyecto que empezó con el documental y es un proyecto bien cool y me encanta. Sí, Disaster. Hice 7 ediciones. Pero tuvo un tiempo de vida. No es que haya muerto, no estoy haciendo más nada ahora mismo con ella, pero es un proyecto que es más complicado. Lleva varias facetas y pues como que lo dejé de hacer. Okay. Pero ahora literalmente no, surfeando y corriendo skate es lo que quiero hacer, mano. Mano, pues somos 2. Aunque yo no corro skate. pero salto de aviones. Entonces lo que hago es surfear y saltar de aviones. Unas horitas bastante chéveres, bro. Coño, mira, de verdad que Javier, Hugo, qué bueno tenerlos aquí. Ha sido un gran placer. Bien ameno esta conversación. No teníamos un libreto realmente. Fluimos, ¿verdad? Y qué bueno que, ¿verdad? Estar con artistas como ustedes. Yo los veo a ustedes como grandes artistas que han dado mucho por Puerto Rico y que seguirán dando también en el futuro. Esta es tu casa, esta es su casa. Y esta es Desde Cero tu casa. Búscanos en YouTube, suscríbete, dale a la campanita, como dice todo el mundo. Así que, Javi, Hugo, gracias, ¿viste? Gracias por gracias a ti. Dale, brother. Nos vemos un placer. Gracias, nos vemos en la próxima aquí en Desde Cero tu casa.